¿El TDAH puede cambiar con el tiempo? ¿Es posible que los síntomas disminuyan o desaparezcan con la edad? Pues mira, hay muchos estudios acerca de que sí puede ir evolucionando. Hay cosas que se pueden ir de alguna manera potencializando también del entorno. Hay entornos que pueden ser más favorables o desfavorables para la persona. Entonces, sí, creo que también influye mucho de qué magnitud también estamos hablando, ¿no? Ok. Porque, digo, toda la entrevista hemos hablado de que depende mucho, ¿no? Depende de la persona, depende mucho del contexto, pero sí, totalmente, sí puede ir evolucionando porque nosotros estamos en un constante cambio totalmente y a veces hay cosas, hay formas en las que al estar en ciertos entornos pueden propiciar a que resulta que me salen mejor las cosas y haya otras en donde constantemente estamos como pasando por una frustración tremenda, ¿no? Claro, esto referente a situarse en contextos en los cuales preponderen diversas habilidades que tú claramente tienes o de no tenerlas, pues descubrirlas y a la vez potenciarlas, ¿no? Porque este TDAH no te define, es únicamente o netamente una parte de ti. Ahora, ¿qué consejos darías a los adultos que recién descubren que tienen TDAH? Creo que es algo súper padre, de alguna manera creo que como adultos, si yo he batallado con esto durante toda mi vida, es algo lindo cuando somos adultos porque creo que como adultos tenemos esta segunda oportunidad de hacer lo que nuestros papás no pudieron porque no hubo recursos, porque no sabían por lo que fuera. Pero como adultos y ser responsables de nosotros, como bien decías al inicio, ¿no? De somos nosotros con quienes nos vamos a quedar. Y aquí está este niño, este adolescente que necesitó ayuda, este adulto que ahora es adulto, que ahora va a trabajar, que necesita este apoyo tal vez orientarse en la parte de psicología, como hablábamos. Si es necesario, nos vamos hacia el área de psiquiatría, pero me parece que el mejor consejo que les puedo dar es abrirse a la experiencia de conocer este mundo nuevo, descubrir esas potencialidades, darle un poquito de razón a pues todas esas dificultades que tal vez vivimos de más chiquitos, ahora podemos dejarlas ahí, aprender de ello y llevarnos a las diferentes áreas en las que estemos, como quisiera yo vivir mi vida en esas áreas, ¿no? Y conocernos y acudir con los profesionistas preparados, enfocados también en esto para poder acercarnos a esa vida que deseamos. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad que como adultos nos demos como ese espacio, si hay la posibilidad, porque me parece que hay más, ¿no? Hay más respuestas ahí afuera. Y sobre todo, dichas respuestas obtenerlas de una manera muy objetiva, o sea, no todo lo encontramos en el celular, no todo lo encontramos por fuentes orales. A tu más grande amigo, a tu familiar más allegado, tiene una vivencia personalizada que tú no vas a compartir a cabalidad. Y es aquí donde radica la necesidad de precisamente acudir a un especialista, en este caso, pues un psicólogo o bueno, de ser menester pues un psiquiatra y tener todo en una línea objetiva, sin autodiagnósticos ni tampoco creer que podemos contra todo, porque no está mal pedir ayuda, ¿no? Finalmente, Esmeralda, ¿cómo puede la sociedad en general ser más inclusiva con personas que tienen TDAH? Me encanta que cierres con esa pregunta porque creo que es uno de los factores más importantes ante nosotros como sociedad. Y mira, me voy a ir de lo general a lo particular. Creo que como sociedad nos falta muchísima empatía, no solamente con un trastorno como TDAH, sino en general. Honestamente, si viviéramos en una sociedad más equilibrada, donde hubiera más respeto, más tolerancia, más igualdad, en cuanto a la parte económica, ¿verdad? Más
Claro, justicia social, los psicólogos no seríamos necesarios. Habrían muchas profesiones que no serían necesarias. Estamos nosotros como otras profesiones también para ir equilibrando aquello que la misma sociedad, que los mismos políticos, que el mismo gobierno no da. Ahora, más hacia lo particular, como el TDAH, entender que hay diversidad y esto aplica para todos. claro, Todos somos diferentes. Todos somos distintos. No deberíamos de enfocarnos tanto en la comparación ni fomentar la comparación, porque yo fomento la comparación conmigo misma cuando me comparo, pero también la fomento cuando estoy esperando que esa persona actúe como yo podría actuar, ¿sí? claro. El hecho de que todos somos diferentes, trabajar muchísimo como sociedad, como un trabajo colaborativo, el hecho de que yo quiera cargar algo grande, necesito yo de los otros y los otros necesitan de mí. Yo no soy un ser individual en donde solamente importo yo, en donde solamente mis necesidades son importantes, en donde el hecho de que yo reciba mi sueldo, eso para mí es suficiente y punto, ¿no? Trabajamos en una sociedad en donde importa el otro. Y hay una frase que yo últimamente me he repetido muchísimo más, pero es una frase que me acompaña, es que el sufrimiento ajeno, que la situación ajena, nunca me sea indiferente. Esa frase a mí me Claro. encanta. Me encanta porque no podemos ser indiferentes hacia un perrito que está en la calle, no podemos ser indiferentes hacia una persona que está enfrente de mí, hacia mi compañero, hacia mi colaborador de trabajo. Creo que como sociedad debemos ya de abrir como esta parte de y que te caiga bien o que te caiga mal, no te tiene que caer bien o caer mal la persona. Es una persona y merece un respeto porque está aquí en este mismo espacio contigo. Pero a veces creemos que porque me cae mal yo soy más importante para No, nada, ¿no? Nos no vamos es una poniendo competencia. para nada, nos vamos como poniendo filtros de quién es merecedor de este mundo. Todos son importantes, todos son merecedores. Totalmente. Desde el animalito más chiquito hasta la persona más grande, todos son importantes porque todos estamos en este mismo espacio y este mismo espacio nos pertenece a todos. Y en este mismo cuidado, yo, al protegerte a ti, indistintamente, no indistintamente, al protegerte a ti de manera indirecta, también me estoy protegiendo a mí, me estoy cuidando a mí porque estoy cuidando mi entorno, porque tú formas parte de mi entorno. Entonces, eso creo que es algo súper importante como sociedad. Siento que nos hace falta mucho camino por recorrer, pero existen muchas personas que estamos alzando la voz y que estamos intentando como ayudar también. Y creo que en algún momento, ojalá que los hijos de los hijos de los hijos tengan resultado, ¿no? De esto. ¿Qué es lo que se espera, no? Vaya mensaje, Esmeralda, con el que está cerrando pues esta entrevista, porque es una invitación a la empatía. Sabemos bien de que el mundo consigo mismo ya tiene muchos problemas de índole político, otros temas más que menoscaban la tranquilidad ciudadana. Y cada persona en su individualidad ya tiene problemas, incluso las peores batallas pueden ser contra uno mismo. A veces no estás tan contento con lo que ves en el espejo y esto desata o desencadena un gran problema contra tu propia autoestima. En este caso, de alguna forma siendo más específica, pues nosotros hemos abordado ya un tema bastante relevante que resulta ser el TDAH. Volvemos a repetir el mensaje de que esto no te limita, esto no te define, no te circunscribe en cuestión a tus habilidades cognitivas. Y me gusta mucho la frase que tú precisaste porque, a ver, no tenemos que conocer a cabalidad la situación ajena como para recién ahí empatizar con esta persona, ¿no? Quizás yo ahora me encuentro en Perú, habrá otra persona en otro continente que la está pasando súper mal y esto no es motivo o debería ser óbice para que yo porten una actitud negativa contra ella, aunque no la conozcan, ¿no? Hay que separar las cosas y mostrar la empatía debida ante situaciones que quizás a mí no me están chocando, pero a mi compañero sí, y eso ya es un gran motivo para validarla emocionalmente incluso. Definitivamente, yo lo primero que corroboraría sería en dónde está la dificultad para acomodar como un tratamiento lo más
óptimo para esa persona en particular. Diciendo eso, en términos generales, pensando que una persona con TDAH tiene estas mismas condiciones diagnósticas, muy probablemente con las cosas que se topa es con esta inatención, con este sostener la Claro. atención por un lapso de tiempo. Ujú. Em, el tipo de tratamiento que yo podría ejemplificarte a grandes rasgos y en términos generales, que claro está que en terapia se personaliza, es mucho el tema de moldear ciertas conductas, el ir acercándonos con ciertas aproximaciones a ciertas habilidades, ¿no? A mí me suena mucho como estos grupos de apoyo que hay desde la DBT. En DBT se trabaja muchísimo con la validación y con la desregulación emocional. Lo que usualmente se caracteriza a veces de el TDAH es acerca de esta manera en la que no puedo controlar aquello que estoy sintiendo porque me está frustrando mucho esto que yo estoy sintiendo. Entonces, este grupo de habilidades yo trabajaría con moldear ciertas conductas que yo quisiera que tú aprendieras y las vamos practicando. Lo trabajaría de una manera, dependiendo de la edad, claro está, en Pero, donde desde la parte, desde la actuación, hasta que yo te voy enseñando y te voy mostrando qué cosas te tienes que fijar para ir observando qué resultado tienes también de aplicar tal o cual conducta, ¿no? Y mucho referente a cuál es el objetivo de vida que tú tienes, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar en términos laborales, en donde hay ciertas estructuras específicas que sí o sí tienes que cumplir y que yo me basaría en cuáles son esas estructuras, ¿cierto? A comparación de trabajémoslo desde el amor romántico. Porque en el amor romántico hay muchísimo más libertad, ¿no? En donde explora, conoce, busca el cómo observar, cómo intimar un poco más, ¿no? Entonces, sí iría un poquito más desde esa perspectiva. Hay muchos resultados extraordinarios desde la TCC, que es la terapia cognitivo-conductual, porque la terapia cognitivo-conductual tiene una estructura muy linda de ciertos pasos, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres, que de alguna manera esa estructura le da a la persona esa organización que a veces en nuestra cabecita nos hace falta. Entonces, creo que ese sería como a grandes rasgos lo que yo observaría, ¿no? en todo caso, sería necesario el tener como tomar nota de cuál es cómo es que direcciona este paciente su proyecto de vida, ¿no? Y trabajar en esa línea. ¿Cómo es que te concibes? O en este caso, mejor dicho, ¿cuál es tu visión? Tu visión, tu proyecto de vida, tus objetivos. Y en base a eso, continuar la dirección de encaminarlo orientado a conseguir este logro. Ahora, y sobre todo de recibir que esta persona, por supuesto, reciba el acompañamiento que merece. Porque, por ejemplo, imaginemos tan solo, generemos un supuesto del factor trabajo. Esta persona en calidad de trabajador que ha sido debidamente diagnosticado con TDAH, de pronto, no sé, se está culminando el mes, se siente muy frustrado, muy ansioso, tiene que presentar muchas cosas de las cuales de pronto siente que el tiempo no le va a abastecer. Y es ahí donde el factor distractor, quizás un poco fusionado también con el tema de la ansiedad, sientes que te consume tanto que se convierte en un ambiente un poco desgastante. ¿Cómo se podría lidiar con el estrés en este supuesto? El estrés es definido como todo aquello que para nosotros está por encima de. Em, yo conceptualizaría el estrés con cuáles son las conductas que hace la persona alrededor del estrés que mantienen el estrés. Ejemplo, Los muchas veces reforzadores. el estrés a veces se puede mantener por la rumia que estoy teniendo. O sea, lo estoy sobrepensando, sobrepensando, Mm. sobrepensando. Eso es uno. Entonces, tocaría el cómo podemos trabajar y abordar la rumia desde el mindfulness, desde em, la difusión de pensamientos, el tomar distancia, el irlo observando, el trabajo en valores. También lo que coloquialmente hablamos acerca de aprender a soltar, ¿no? Qué Claro. fácil se dice
suéltalo, ¿no? ¿Qué cosas están bajo nuestro control, qué cosas no? ¿Cómo podemos también pedir También, ayuda? Porque muchas veces el estrés es, lo tengo que hacer todo yo sola y y estoy hablando de esto, estoy pidiendo ayuda, ¿será que alguien más me puede colaborar con esto? Pero sí conceptualizaría qué está sucediendo alrededor de lo que llamamos estrés para ver qué mantiene el estrés. Y entonces, a partir de ahí, empezar a combatirlo, enseñarle también a la persona que algo que yo hago mucho en terapia es, mira lo que está sucediendo, yo te enseño. ¿Por qué? Porque el día de mañana que tú no estés conmigo vas a saber cómo funciona esto que está aquí. claro. Entonces, eso también creo que es súper importante, la psicoeducación. Claro, y también en base a eso consigues autorregulación emocional propia, ¿no? Y no depender tanto del psicólogo, porque a veces pasa eso, ¿no? Como que te generas un ambiente tan de confianza, o incluso pretendes algún tipo de amistad, cuando entiendo yo que pues éticamente no es posible. Pero me refiero a que te sientes tan cómodo en recibir consejos y manejas como que esta imagen de quiero que estés todo el tiempo conmigo indicándome qué es lo que tengo que hacer. Pero sabemos siente que esto es imposible, ¿no? Es inviable. Entonces está claro el tener que fomentar, el tener que propagar pues una cultura psicoeducativa individual que también entienda con eso yo cómo es que tengo que actuar, cómo debo comportarme en situaciones que quizás resultan ser abrumadoras, suceden justamente cuando me encuentro en soledad, pero aprender a cómo tengo que manejarlas, porque realmente creo que al final de cuentas nosotros nos tenemos a nosotros mismos y es así como popularmente manejamos la vida, ¿no? Ahora me gustaría que mantengamos la línea del tratamiento. ¿Qué tan necesario a tu criterio profesional consideras el hecho de optar por una medicación? Mira, yo creo que esto va a ser como súper controversial. Sí, Radicalmente, yo te diría, claro que siempre va a haber personas que se salen muchísimo de esta norma, en donde el medicamento es la clave para el que podamos trabajar, pero yo sí diría trabajar en terapia, ver lo que podemos hacer en terapia y si después de 3, 6 meses no se puede, yo diría, no te mediques, no te mediques y trabájalo en terapia, veamos qué resultado da. Y es el buen profesionista sabe perfectamente cuándo es necesario y lo sugerimos y no estamos en contra claro. del medicamento, pero a veces el mismo medicamento y las mismas ganas que tenemos del medicamento es para no sufrir, para que no me cueste tanto trabajo, ¿no? Y no es que los psicólogos seamos masoquistas, ¿eh? Y que querramos, no, vamos a sentir dolor, pero a veces eso puede llegar a perpetuar la, la tolerancia a esa frustración que tenemos de la vida. Es que la vida para nadie es fácil. Y a medida que nosotros nos aferramos a, es que ya quiero que se solucione mi problema, menos tolerables nos volvemos, ¿no? Entonces, va a sonar muy radical, pero yo diría no. Em, Evidentemente, después de una primera entrevista, después de una primera evaluación, después de ver qué es lo que ocurre. Ahora, con esto no estoy diciendo que si tú llegas a consulta conmigo, cualquier persona que llegue a consulta conmigo y ya esté medicado o que se medique, yo jamás le voy a decir estuvo mal. Nunca jamás. Al final del día la persona tiene toda la decisión y tiene la libertad de hacerlo. Ese es más chamba para mí y ese es mi problema. Sí, yo no se lo voy a decir al consultante, pero yo desde este ambiente profesional, yo te diría no, definitivamente. Claro está que siempre después, te digo, de esta evaluación, en donde ya que yo conozco un poquito del contexto de la situación que tú estás viviendo, vamos a tomar la decisión juntos. Y claro, esa es la mejor opción para nosotros totalmente, ¿no? Y existen ciertos diagnósticos que sí o sí necesitan ser acompañados, ¿no? También cuando estamos en una desregulación sumamente alta, pero estamos hablando también de qué tanto conflicto existe en el ambiente en el que te encuentras, ¿no? Entonces, si la función del medicamento que yo quiero tomar es porque yo ya no lo tolero, entonces yo sí equilibraría un poquito eso, porque
Sí creo que el medicamento es bueno, pero hay momentos en donde yo sí creo que hay mucha gente medicada que no lo necesita. Claro que de alguna forma se puede prescindir. Asimismo, se entiende de que cada caso es totalmente personalizado, no podemos pues generalizar que todos lo necesitan o todos no. Eso ya es Ujú. algo que previa evaluación por estos profesionales de la salud mental tendrían que definir dentro de su consultorio. Ahora, sí, evidentemente, como tú lo mencionabas a modo introductorio, puede resultar ser tu opinión crítica para ciertos profesionales que sí son partidarios de una medicación y un tratamiento pues farmacológico. Entendemos a la vez de que existen muchos estudios que sí lo respaldan, otros que lo cuestionan. Ambas posturas son respetables y lo vamos a tomar como tal. Pero asimismo podemos generar también nosotras, creo yo, un mensaje pues conjunto de que este tema del TDAH no te define, no te limita a conseguir tus objetivos propuestos y no de pronto subestimar que todas las personas por tenerlo te genera como que una etiqueta o una definición que a mí me circunscribe en que yo puedo lograr esto y no puedo sobrepasarlo. O sea, no. Volvemos al mismo mensaje de que cada persona teniendo este diagnóstico puede salir adelante de mil y un formas como una persona que pues no lo tiene. Creo que también podemos reflejar esa idea. De igual forma, muchas veces observamos que manejando esa línea se observa una variable que aquí entra a tallar la ansiedad. Y también el estrés que si bien ya lo hemos mencionado de forma somera. ¿Cómo puede una persona con TDAH gestionar, perdón, la ansiedad o el estrés asociado con su condición? ¿Te refieres a el diagnóstico como tal o el vivir con él? Claro, el hecho de vivir con él, cuando de pronto se hace presente en diversas situaciones, ¿cómo puedo manejar tanto ansiedad como estrés? Pues es que a mí me suena mucho, es que si a mí me genera ansiedad el vivir con algo es porque no lo he aceptado. Claro. Entonces, em, el hecho de que esta es la condición de vida que tengo, ¿cómo puedo adaptar esto para potencializarlo y utilizarlo a mi favor? La única manera para mí sería conócelo. Conócelo cuáles son tus limitaciones y esto aplica para todos, pero a veces queremos que las cosas sean a nuestra manera. Entonces, conocernos y conocer en dónde me cuesta más trabajo y qué puedo hacer, ¿no? También tenemos que saber si yo no puedo seguir más o avanzar más. También eso es parte de, y se trabaja pues mucha aceptación, ¿no? Yo creo que más que trabajar la ansiedad, porque mucha gente se puede ir con la finta de, bueno, pues si tengo ansiedad, una vez me preguntaron, oye, ¿cómo puedo, una persona en una fiesta, en un espacio, cuando le preguntan a un psicólogo cosas y nos cuesta mucho trabajo salir por la tangente, una Sí. persona me preguntó una vez, oye, ¿cómo puedo trabajar mi ansiedad? Y yo, ¿y qué te causa ansiedad? Cuando me salen mal las cosas porque yo quiero que salgan Ah, la bien las, aceptación. ¿no? Yo no trabajo la ansiedad así, es ¿por qué quieres que las cosas sean como tú quieres? El problema no es la ansiedad es el resultado de yo Ok, quiero claro. que esto sea como yo Sí. quiero. Entonces, a Todo veces te nos causa. vamos con la finta, nos vamos con la finta porque "Ay, estoy teniendo taquicardia, porque estoy teniendo muchas preocupaciones en mi cabeza y lo que atendemos Ujú. es la taquicardia y no hay que ver qué hay detrás de esa respuesta en el cuerpo, ¿no? Y para cada persona es diferente. Entonces, em, sí, sí me parece que conocer muchísimo, muchísimo cuáles son las partes más creativas de mi cuerpo, el que he aprendido a lo largo de la vida, cómo también a lo que me dedico cómo eso también está reflejado en mi historia y soy buena en esto o me cuesta más trabajo estas actividades por esto, por esto, por esto. Entonces, el conocer mucho de nosotros, el observarnos, eso pues ayuda a potencializar y a confiar también en lo que somos buenos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y me gusta mucho ese mensaje porque el hecho de proponerte a ti mismo, generar como que un autoconocimiento, que realmente esto nunca acaba. O sea, mi yo de hace
Un año tan solo no es el mismo del cual ahora estoy cursando. La cosmovisión de vida cambia totalmente, la personalidad también. Se entiende que uno trata en la medida de lo posible que este cambio pues sea en términos positivos. Claramente no es tan fácil de pronto decirlo y hacerlo, pero se entiende que todos tenemos o creemos fijarnos esta propuesta de tratar de hacerlo en la medida de lo posible, ¿no? Porque también estos problemas que de pronto aparecen de forma espontánea pueden ser complicados y complejos, claro está, pero eso también te genera es, bueno, al menos yo lo tomo como una invitación para, ok, quizás tú no desarrollaste tanto este tema de, inicialmente de autorregulación emocional, de esta poca intolerancia a la frustración, pero dicho problema te invita a gestionarlo. Te invita a descubrir aquellas habilidades que que quizás desconocías que las tenías. Y a ver, en el supuesto que las tengas, pues a reforzarlas y potenciarlas, porque no? También creo que todo o gran parte de la vida es cuestión de perspectiva, de cómo tú lo veas, y en base a eso, pues saber cómo actuar. Ahora, me gusta mucho tener que mencionar esta pregunta porque justamente da respuesta a nuestro título y ¿es posible que una persona con TDAH alcance su máximo potencial y qué factores son cruciales para ello? Totalmente, yo creo que cualquier persona y desbarataría un poquito ese máximo potencial. Me voy a ir a otra área de mi vida, que es, yo estoy enfocándome un poquito por el tema de yoga, hacer yoga como deporte, y ahí hay una maestra que me encanta, que se llama Kachi, que le dicen Kachi, y dice, la postura más retadora es la que tu cuerpo te diga hoy. Ayer hiciste una postura, hoy haces otra, mañana haces otra. Si tú te exiges hacer la misma que hiciste ayer o mañana te exiges hacer la que hiciste toda esta semana, ¿cómo está hoy tu cuerpo? Ese es el mayor potencial, ¿sí? Y esos límites van cambiando. Nuestra forma de nuestro potencial, de lo que podemos hacer cada día, es completamente cambiante. Entonces, de entrada, eso lo desbarataría para saber que todos los días tenemos un potencial diferente, distinto. A mí me gusta mucho decir que cuando vamos hacia una dirección, por ejemplo, que tú camines hacia el norte no se acaba. El norte vas avanzando, siempre hay más norte. Si yo de aquí voy caminando o voy en carro y voy al norte, tal vez llego a ciertas ciudades, a ciertos países, pero siempre voy a poder seguir avanzando. Eso es lo hermoso del potencial, que nunca llegas, que nunca es ya esta es mi mejor versión y punto. Entonces, partiendo desde ese punto, me parece que todos tenemos esta capacidad de potencializar y de llegar a ese máximo, sabiendo y acompañándonos de nuestras limitaciones, sintiéndonos orgullosos de lo que hacemos. Y me parece que ningún diagnóstico nos debería delimitar. Me parece que todos tenemos un poquito de TDAH, todos se nos va la atención. Claro. em, Todos en ciertos escenarios estamos un poco hiperactivos o nos cuesta trabajo estar en el momento presente. Todos de alguna manera tenemos ciertas limitaciones, pero las personas que tienen TDAH como tal, un diagnóstico y que se van topando con esto, claro que pueden, conociéndose desde este autodescubrimiento constante, de el leer también cómo puedo potencializar esto que tal vez le pasa a otras personas y que yo también estoy viviendo y cómo lo puedo aplicar en mi vida cotidiana e irlo practicando constante, me parece que es una manera también de llegar a esos objetivos que vamos teniendo. Creo que sí, me gustó mucho cuando tú mencionaste el tema de que incluso alcanzando el norte hay más allá por descubrir. Y es justamente, creo que esto representa una invitación a arriesgarte, a no dormirte en tus laureles, a de pronto generar esta actitud incluso un poco más intrépida de, ok, nunca he hecho esto, probablemente me dé mucho miedo, pero voy a aprender algo. O sea, muchas veces lo desconocido te atemoriza tanto que te limitas y optas como que
no sé esto de qué se trata, nunca lo he hecho, mejor no lo hago. Pero, ¿por qué mantenerse en esa postura, no? O sea, todos iniciamos en cero. Desconocemos absolutamente todo y a medida que han pasado nuestros años, recién ahí hemos aprendido muchísimas cosas que el día de hoy nos permiten salir adelante. Definitivamente esta entrevista ha sido bastante enriquecedora. Hemos podido aprender muchísimos datos de gran relevancia gracias a tu cooperación por parte de tu profesionalismo, Esmeralda. Qué gusto haberte conocido a la vez. Ya hemos tenido una conversación amplia por interno en cuestión de organización. Qué alegría que ya se ha concretado la entrevista que tanto anhelábamos. Me gustó mucho compartir este espacio contigo. Igual y espero que pues no sea la última vez. Me gustaría que para culminar también nos menciones tus redes sociales para que la persona que ahora nos esté viendo pues se ubique con mejor facilidad. A mí me pueden encontrar como psicóloga Esmeralda Bedoya Ortega en todas las plataformas habidas y por haber. En la que más estoy activa es en Instagram y en TikTok, pero a mí me pueden encontrar por allá, así, tal cual, psicóloga Esmeralda Bedoya Ortega. Y encantada, yo súper contenta, muchísimas gracias. Para mí es es un honor estar acá. Creo que el proyecto y todo lo que realizas es bello el poder compartir, ¿no? El platicar. Me parece que hay muchas personas que tienen el, toda su historia y cosas que compartir, pero el hecho de que tú des estos espacios, brindes estos espacios, des de tu tiempo para conocer a otra persona, independientemente del lugar en el que estemos, y para mí ha sido como todo un placer y las veces que quieras, yo encantada y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Esmeralda. Claramente esto ha sido recíproco y pues no esperamos vernos en una nueva oportunidad. Bien, de esta forma nos despedimos hasta una nueva ocasión. Adiós.